Hola, hola, hola. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Como se pueden dar cuenta, físicamente no me encuentro en el colegio, ya me encuentro en actividades con algunos de sus compañeros, por lo cual he decidido dividir la clase de hoy en dos partes. La primera parte tiene relación con un pequeño video clase que va a constar entre unos 10 a 15 minutos, en el cual vamos a ir avanzando un poco en contenido. Si después tienen alguna consulta, tomen los respectivos apuntes y me las hacen después el día viernes que volvemos a tener clases. Y la segunda parte de la clase está destinada a que ustedes continúen trabajando en la actividad del juicio político, actividad que tiene ya una fecha en que caduca su derecho de poder hacer cualquier alegato, que es el día viernes, y el día viernes ustedes van a tener que entregar el escrito según las instrucciones que se encuentran en mi página. Cualquier duda o consulta, usted sabe dónde me encuentro y puede realizarla si usted gusta. Muy bien, retomemos. Nosotros hemos estado viendo al respecto el gobierno de Arturo Alessandri. Vimos también el Ruido de los Sables, la Constitución de 1925 y después hicimos un pequeño paréntesis en el cual hablamos acerca de las características económicas durante la época. Hablamos lo relacionado con el salitre y con otras actividades económicas desarrolladas durante esta época. Retomemos un poco el camino de lo que llevamos. Después de la segunda renuncia de Arturo Alessandri, eh, asume como vicepresidente Luis Barros Borgoño. Luis Barros Borgoño. Y en teoría se va a convocar a elecciones en el cual el comité militar presidido por Carlos Ibáñez del Campo va a hacer una pequeña propuesta a los partidos políticos, y es que si ellos presentan un candidato un poco más moderado, él no se presentaría como candidato. Y es así como se va a presentar Emiliano Figueroa, el cual va a resultar victorioso en estas elecciones. Bien, antes de llegar al gobierno propiamente tal de Emiliano Figueroa, vamos a hacer un pequeño análisis general de esta época que vamos a analizar, que va desde 1925 a 1932. Y para poder entender esta diapositiva voy a hacer un pequeño resumen. Así que ponga mucha atención porque después vamos a ir desglosando un poquito este slide. Bien, de 1925 a 1932 es una época difícil para el país, debido a diferentes factores: crisis económica, crisis política, intervencionismo militar, etcétera. Lo que sí, de 1925 a 1932 va a ser un periodo de desorden político, económico y social. Durante este periodo van a haber diferentes formas de gobierno, como el presidencialismo constitucional, que va a ser aplicado por eh, Carlos Ibáñez del Campo, que va a ser, sí, va a ser presidente durante un periodo relativamente breve, 3 años más o menos. Van a haber diferentes juntas militares. De hecho va a haber un periodo de 1931 a 1932, donde vamos a tener un periodo de anarquía política con sucesivos gobiernos, golpes de Estado, juntas militares, etcétera. También vamos a analizar una república socialista que va a tener una duración muy acotada. Y también eventualmente la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Bueno, eso es relativo, podríamos analizarlo de diferentes perspectivas. Lo que sí
existe una crisis institucional en Chile, es decir, hay un desorden político. Eh, Nosotros ya veníamos en 1924 de un desorden que, gracias a la intervención de Carlos Ibáñez del Campo, se retoma de cierta forma el orden institucional. Sin embargo, estas sucesivas crisis durante este periodo van a producir el intervencionismo militar. Y los militares, a cargo de personajes como Marmaduke Grove o Carlos Ibáñez del Campo, van a provocar eventualmente la caída de la oligarquía, Sí, no fueron los mismos políticos los que hicieron caer a la oligarquía. No fue ni Arturo Alessandri, fueron eventualmente los militares con sus constantes intervencionismos en la política chilena. Es por eso que aparece esta figura en el cual dice: los militares nos quitaron el poder, representando a este sujeto, a la oligarquía chilena. Bien, vamos a tener en una primera instancia estos tres gobiernos, el cual ya analizamos: el de Arturo Alessandri Palma, de 1920 a 1925. Después le va a suceder Emiliano Figueroa, de 1925 a 1927, y después Carlos Ibáñez del Campo, de 1927 a 1931, quien no va a ser presidente solamente una vez, sino que va a ser presidente dos veces. Lo que sí, entre 1925 y 1927 va a asumir este candidato o este presidente, que va a ser Emiliano Figueroa, un presidente moderado, que con el consenso de los partidos políticos va a lograr estar en el poder. Dentro de sus principales obras, la principal y la que de cierta forma marca su gobierno, va a ser la creación de un organismo estatal llamado la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, y ojo porque es un organismo muy importante que hasta el día de hoy existe, es un organismo que tiene como por función controlar, de acuerdo con la ley, los actos administrativos del gobierno y de más reparticiones públicas. Esto quiere decir, como dice su nombre, es un órgano contralor, es decir, que fiscaliza los actos de gobierno. Eh, Muy bien. Así, eventualmente, Emiliano Figueroa intentó durante su gobierno realizar diferentes reformas de carácter social. Sin embargo, la continua intervención militar, específicamente de Carlos Ibáñez del Campo, que en una instancia va a ser ministro de Guerra, para posteriormente llegar a ser hasta ministro del Interior, va a estar constantemente presionándolo. Hasta que finalmente, en 1927, Emiliano Figueroa renuncia y va a asumir Carlos Ibáñez como único candidato. Las principales características de Carlos Ibáñez van a ser tres. Primero, va a contar con apoyo de múltiples sectores. El tema de que exista un desorden generalizado va a hacer que tantos sectores de derecha o de izquierda, eventualmente, que están recién naciendo estos movimientos, apoyen a Ibáñez del Campo. También va a implementar una nueva concepción de Estado. Hay que recordar que la Constitución de 1925 no es aplicada en su totalidad. De hecho, se van a aplicar elementos de la Constitución de 1833 y de 1925, lo que sí va a ser un caudillo carismático, recordando a aquellos próceres de la patria durante el periodo de independencia. Va a tener un discurso antioligárquico, muy nacionalista. Recuerden que durante el periodo de 1927 a 1931 en el mundo están pasando una serie de compulsiones, como por ejemplo la presencia del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania. Por ende, aquí ya desde la presencia de Arturo Alessandri Palma existía la discusión respecto de si el modelo fascista era viable en Chile. Y también recuerden que estuvimos muy próximos a la revolución bolchevique, posteriormente a la conformación de la Unión Soviética. Bien, dentro de las obras más principales de Carlos Ibáñez del Campo
va a ser su política dictatorial. De hecho, va a ser catalogado como un dictador por cierto sector político. ¿Ya? Por ejemplo, el exilio de opositores como por ejemplo comunistas, conservadores, sindicalistas, incluso personajes como Marmaduke Grove, que durante el ruido de los sables, por ejemplo, fue un aliado. ¿Cómo logra, de cierta forma, exiliar a todas estas personas? Bueno, lo podemos graficar muy bien con esta figura. Ojo, ojo con esta figura porque eventualmente puedo meterle la probita. ¿Por qué? Esta figura muestra a Carlos Ibáñez del Campo, un sujeto musculoso, y por ejemplo podemos leer las palabras ejército, carabineros, aviación, armada. Es decir, que Carlos Ibáñez del Campo reunía ya a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad como sus principales soportes de gobierno. Por eso aparece como si el ejército, carabinero o aviación o armada les dan músculos a este Carlos Ibáñez del Campo. Otra de las obras bastante importantes en 1927 crea Carabineros de Chile. Eso no significa que Carabineros no existiera, pero antes las policías estaban a cargo de cada municipio. Ya por ende, ¿qué es lo que hizo Carlos Ibáñez del Campo? La reunió y conformó lo que es Carabineros de Chile. Otro punto importante es que se pone punto final a un conflicto que tiene antecedente en la guerra del Salitre, ya que fue eh, la disputa entre Chile y Perú respecto de sus fronteras al norte de nuestro país. Y en 1929 se suscribe un tratado, ya el Tratado de 1929, que fija la línea de la Concordia como el límite entre Chile y Perú, entregando finalmente Tacna y quedando incorporado en nuestra soberanía el territorio de Arica y Parinacota, ¿ya? También se va a crear la Universidad Federico Santa María y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sin embargo, todo iba bien, entre comillas, hasta que pasa la crisis de 1929. Y Carlos Ibáñez del Campo se va a endeudar al pedir constantes préstamos a Estados Unidos. Esto va a tener diferentes repercusiones en el futuro, ya que vamos a empezar poco a poco a depender de Norteamérica. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de uniformes, ya, y cómo han ido evolucionando con el tiempo. Esta infografía la extraje de la página de Icarito, así que si quieren tener acceso a ella, ahí la pueden encontrar. Aquí, por ejemplo, tenemos la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y aquí tenemos la Universidad Técnica Federico Santa María, que también tiene una sede aquí en la comuna de Hualpén. Una universidad muy importante en Valparaíso, por lo demás. Y aquí tenemos la disputa entre Perú y Chile. Esto fue, creo que el año pasado, ¿cierto? Cuando se resolvió la disputa entre Chile y Perú respecto de este triángulo en el cual el Tribunal de la Haya dictaminó una línea, la mitad para Perú, ¿ya? Y la otra mitad para Chile. Muy bien. Uno de los acontecimientos que hizo que Carlos Ibáñez del Campo terminara abruptamente su gobierno fue el llamado Congreso Termal. ¿Qué es el Congreso Termal? Se aproximaban las votaciones parlamentarias, es decir, donde se escogen a los representantes del poder legislativo, y Ibáñez no contaba con apoyo político,
ya para tener mayoría en el Parlamento y así cumplir con su plan de gobierno. Por esto llegó a un acuerdo con los partidos políticos de la época para evitar tener esta lucha electoral y poder tener de cierta forma representación de aquellos parlamentarios que podían apoyar sus proyectos de gobierno. Él lo que utiliza es un resquicio legal. Ya recuerden que el resquicio legal es una interpretación torcida de la ley para utilizarla a mi favor, ya que la ley de elecciones de la época establecía que si el número de candidatos no supera el número de representantes que deben elegirse, no había necesidad de efectuar una elección. Entonces, en un congreso en las termas de Chillán, ya él convoca a los presidentes de los partidos políticos y cada partido fue designando a representantes de su partido. Y así, de cierta forma, vulnerando la elección, los congresistas, que generalmente son elegidos democráticamente a través del voto, fueron elegidos en las termas de Chillán eh, por los partidos con acuerdo con Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Esto causó una gran repulsión en contra de Carlos Ibáñez del Campo. Sin embargo, eh, diputados como por ejemplo Juan Antonio Ríos, que después va a ser presidente, fue un diputado que proviene del Congreso Termal. Eh, Uno de los aspectos que marca el gobierno de Ibáñez va a ser el famoso Jueves Negro en 1929. Bueno, en realidad es una semana completa, ya que nosotros ya lo vimos en Primero Medio, pero que en Chile provoca un brutal impacto. Ya recuerden que la Liga de las Naciones establece que eh, Chile es el país más afectado por la crisis económica. Esto va a debilitar completamente su gobierno, el de Carlos Ibáñez del Campo, y va a provocar fuertes cuestionamientos, lo que finalmente va a provocar la renuncia de Carlos Ibáñez del Campo, quien va a huir a Mendoza. Por ejemplo, lo podemos ver en esta imagen, ojalá se pueda ver bien, pero es una caricatura de Ibáñez eh, huyendo a Argentina, ya después de una acusación constitucional, ya que lo acusaron de estar fuera de la Constitución. Y aquí podemos ver balazos, bombazos, piedrazos, etcétera, de cierta forma representando la necesidad del país de expulsarlo. ¿Mm? Estos textos los vamos a analizar en clases, así que me los voy a saltar. Muy bien, estimados alumnos. Eso es el primer audio clase. Después analizaremos la cuestión social y para eso tendremos una actividad. En esta clase, lo que queda, pueden organizarse en sus equipos. Ya recuerden construir el escrito según el formato entregado y el último plazo para entregar este escrito va a ser el día viernes, según se lo había anunciado creo anteriormente. Así que manos a la obra, a trabajar y después no hay excusas si incumple. Que esté muy bien, nos vemos hasta el viernes porque el miércoles tampoco estaré. ¿Ya? Adiós. Así que el miércoles pueden seguir trabajando en el juicio. Adiós.